las 8:36 recibimos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, que ha venido junto al señor Miguel Barreto, peruano, pero basado en Panamá, en tanto que director regional para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para los Alimentos, Programa Mundial de Alimentos, PMA. A ese título tengo entendido que usted es el funcionario internacional peruano de más alto rango en el sistema de las Naciones Unidas. Si están juntos acá es porque están organizando el día de ayer y hoy en el Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores un seminario internacional sobre los efectos sobre las poblaciones de los desastres naturales. Todos hemos quedado impresionados con lo que pasó con el niño costero, pero nos hemos reunido con otros 19 países de nuestra región principalmente, pero también algunos remotos como Pakistán, para intercambiar experiencias. Hoy tendremos conclusiones porque concluye en este seminario, pero me imagino que habrán seguido ustedes las intervenciones de los representantes de los diversos países, haciéndose algunas ideas de qué manera tenemos que estar preparados para otros desastres que haya en nuestro país. Buenos días, señora ministra Fiorella Molinelli. Buenos días. Bienvenida. Efectivamente, el día de ayer y hoy estamos realizando este seminario importante que se llama Seminario de Protección Social Reactivo ante los Riesgos de Desastres Naturales. Este es un seminario que congrega más de 20 países, no solamente de la región, de América Latina, el Caribe, también de países del África, de Europa, y que nos permiten, sobre todo somos países que hemos sido afectados ante desastres naturales, en donde cada uno de los países ha compartido información respecto a cómo han sido sus políticas de Estado frente a estos riesgos. El Perú, como hemos podido compartir, este año frente al desastre del niño costero tuvimos una primera política de prevención que fue el bono Una Sola Fuerza, que se hizo sobre la plataforma de Juntos y Pensión 65, que fue un bono importante que ayudó mucho a la población a superar esta condición de vulnerabilidad. Sin embargo, como país consideramos que tenemos que avanzar un poco más hacia una política que nos permita determinar, digamos, el periodo de vigencia de este sistema de protección social, una política que no sea simplemente reactiva ex post, sino que nos permita prevenir, ¿no? Una cultura de prevención frente a los desastres naturales. Y es allí donde estamos trabajando junto con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Hemos iniciado una consultoría importante en base a casuística que existe en los países de la región, a las políticas que ya se han dado, a normas que ya existen en otros países, para integrarlas e identificar las mejores prácticas que ya se han... Se reconoce también al Perú como un país que ha avanzado muchísimo en esta política dentro de la región, junto con Chile. Entonces, sí es importante trabajar de la mano con el Programa Mundial de Alimentos en este tema de ver cómo podemos hacer una política preventiva en lo que se refiere a los riesgos de desastres naturales. ¿No has estudiado tomar seguros internacionales o bonos catastróficos? Eso se viene hablando del terremoto de Pisco. Sí, hay diversas alternativas que se están compartiendo, desde los bonos, como tú bien has mencionado. Hay seguros, es una forma que se usa en algunos países, pero también hay, digamos, estas pensiones que se dan, estas transferencias que se dan a la población durante un periodo de vigencia, que pueden ser más o menos de 6 meses, que sirven para apalancar el tema de la vulnerabilidad y evitar, sobre todo, los retrocesos en la lucha contra la pobreza que han tenido los países. Eso es lo que llaman el piggy banking, ¿no? Sí. O sea, hacer una expansión más allá de los beneficiarios normales y hacer expansiones monetarias, ¿no? Que es el piggy banking. Esa es la respuesta, ¿no? Es una transferencia adicional que se daría de manera temporal, ¿no? Condicionada justamente a esta etapa de vulnerabilidad. Pero son varios escenarios que no quisiéramos todavía adelantar porque están dentro de un marco de estudio, ¿no? Porque estamos haciéndolo justamente con el Programa Mundial. Mundial. El Pisco no resultó. Son experiencias que hay que recoger. Pues, efectivamente hay casos de países que te dicen esto sí resulta, esto no ha resultado. Depende de la coyuntura, de la realidad, de la rapidez, de la respuesta, de la geografía, ¿no? Porque a veces nadie más indicado para darnos una visión comparativa de eso que el señor Miguel Barreto, puesto que usted vela por la situación de 32 países de América Latina y del Caribe desde su base en Panamá. Cuéntenos ejemplos sobre buenas políticas públicas que hemos visto producirse en otros países de nuestra región ante desastres naturales para mitigar el impacto sobre la población.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, tenemos responsabilidad sobre toda la región, pero tenemos presencia solamente en 11 países, gracias a Dios, porque los otros países los consideramos ya casi graduados del tipo de ayuda que nosotros damos, ¿no? Cerca de mí. Ahora, una cosa importante que quiero decir. América Latina y el Caribe ha invertido en los últimos años, ha incrementado el nivel de inversión del Estado en programas de desarrollo social en casi 5 puntos. Pero en redes de protección social, es decir, en programas de transferencias para reducir pobreza, el aumento es de casi 21%. Es decir, tenemos ahí un mecanismo importante que nos puede servir para responder a una emergencia cuando se dé esta emergencia súbita. ¿Por qué es importante? Por 3 razones fundamentales. Primero, a través de los mecanismos de respuesta para reducir pobreza ya hemos focalizado a la población más pobre. Ya la tenemos enlistada, tenemos una base de datos. Segundo lugar, eso reduce corrupción. Sabemos quiénes son los más pobres cuando se da una emergencia. En tercer lugar, transferir recursos a estas personas en el momento de una emergencia empodera a la familia para comprar lo que necesite. Evidentemente esto depende mucho de la situación en que se genere la emergencia, dependiendo si hay mercado, si no hay mercado, si hay posibilidades de generar economías locales o no. Es una modalidad de respuesta cuando se dan situaciones. Ahora, ¿cómo evitamos el clientelismo? ¿Perdón? ¿Cómo evitamos el clientelismo político en las transferencias de dinero? ¿En qué sentido el clientelismo político? Por ejemplo, lo que hemos visto en Brasil, que se da dinero con bolsa de familia, etcétera, y se ha generado, pues, bueno, la mejor manera de hacerlo es a través de un mecanismo efectivo de focalización y de un seguimiento que permita evaluación y resultados. Y un ejemplo concreto de lo que nosotros hemos hecho en casos de emergencia es el Ecuador. Es en el Ecuador. Estoy hablando de casos de emergencia, es en el Ecuador. ¿Qué se hizo ahí? En Ecuador lo que nosotros hicimos fue inyectarle recursos al programa, a la red de protección social del Estado, para acompañar el bono que daba el gobierno para las familias que fueron afectadas por el terremoto, bonos básicamente dirigidos a buscar rentas en otros lugares porque tenían las casas destruidas, a través de un bono de alimentación, de una tarjeta electrónica que permitía que esta gente podía comprar hasta $100 mensuales en los mercados locales. La importancia que tuvo fue de que el gobierno nos permitió a nosotros hacer el seguimiento para ver que efectivamente este recurso estaba siendo bien utilizado. Y en segundo lugar, la otra importancia que tuvo es que la idea es que fortalezcamos los sistemas nacionales porque se requiere fortalecer la capacidad del Estado para responder y no depender de la cooperación externa. Otro ejemplo concreto es el caso de Guatemala, donde básicamente las transferencias condicionadas de manera inusual están focalizadas en el área urbana, no en el área rural. Y en el área rural, a través de una sequía permanente de 4 años, lo que hemos buscado con ellos es que en vez de traer alimentos y distribuir alimentos donde probablemente el clientelismo político es mayor, lo hagamos a través de bases de datos establecidas, focalizadas de las poblaciones más vulnerables, a través de recursos de dinero para movilizar también el mercado local. Sí. Hay riesgos, por supuesto que hay riesgos. El tema es el manejo de riesgos y de qué manera el Estado está en capacidad de evaluar esos riesgos y sobre todo hacer seguimiento y eventualmente denunciar a los culpables. ¿Qué tiene usted como Programa Mundial de Alimentos cuando tiene que ver con países donde hay una autoridad central con relaciones difíciles con las autoridades locales? Depende mucho de la situación y las circunstancias. Nosotros manejamos 4 principios claves: neutralidad, imparcialidad. Si son 4, necesitamos tiempo. Sé que yo le rogaría que nos espere a hacer una pequeña pausa y vamos luego con estos 4 principios para que actúe bien las relaciones con los países, con su poder central y gobiernos locales. Primero la pausa. Son las 8:51, estamos conversando con la ministra Fiorella Molinelli de Desarrollo e Inclusión Social y con el señor Miguel Barreto, representante del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, basado en Panamá. Precisemos una vez más que es la agencia más grande de la ONU y que no solamente se ocupa de alimentos, sino que, como dice el señor Barreto, es la agencia logística de la ONU. Nos estaba usted explicando cómo hacen para relacionarse eficazmente con países en donde hay gobiernos centrales que a veces tienen relaciones difíciles con los gobiernos locales. Nosotros trabajamos sobre la base de 4 principios: neutralidad, imparcialidad, efectividad y empoderamiento comunitario. Como Agencia de Naciones Unidas, nuestro trato directo es con el gobierno que representa al Estado. Pero
podemos tener relaciones con las entidades regionales y locales en función de que eso sea parte del acuerdo con el Estado. Nosotros tenemos que respetar como Agencia de Naciones Unidas los lineamientos que el Estado coloca y el acuerdo que firma con nosotros. En el caso de los países de América Latina no existe ninguna dificultad y trabajamos tanto a nivel regional como municipal, casi en todos los lugares donde tenemos presencia. Eso es importante lo que mencionó, el padrón. ¿Quién empadrona? ¿El gobierno central? El modelo local. El modelo Perú, ¿no? En el caso del modelo Perú, es un modelo que está descentralizado, es decir, las unidades locales de empadronamiento, las ULES, a cargo de los diferentes municipios, son las encargadas de empadronar. ¿Por qué se ha elegido este modelo? Porque en el Perú tenemos una geografía bastante compleja, dispersa, y en países de mayor llanura lo hace el gobierno central de manera mucho más planificada y centralizada, ¿no? Valga la redundancia. Nosotros lo hacemos a través de las ULES, las unidades locales de empadronamiento, que lo que hacen es, a través de estas unidades que están al interior de los municipios, se visitan a las familias y se llenan unas fichas de empadronamiento que recogen información relevante sobre la clasificación socioeconómica de las familias. Estas fichas luego se elevan a lo que se conoce como el sistema de focalización de hogares, que lo administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se hace una revisión de estos datos que se recogen y se identifica si la familia merece o no ser clasificada dentro de, la línea de pobreza. Y de acuerdo a ello entran a una, calificación de apto para acceder a los programas sociales. Esa es una forma muy... Yo creo que ha funcionado... ¿Hay filtraciones? El riesgo de filtraciones existe en Perú y existe en la mayoría de países, por no decir en todos los países que manejan o administran programas sociales. Sin embargo, esto se ha reducido muchísimo en los últimos tiempos. Hay un doble control que ayuda, pero lo que tenemos que trabajar, y es en lo que el MIDIS ha apostado, es en fortalecer las unidades locales de empadronamiento, fortalecerlas financieramente, ¿no? Y eso nos referimos a tener mayores personas dedicadas y más capacitadas a hacer un mejor empadronamiento de sus propias zonas. Entonces, ahí hemos traído en los últimos meses a alcaldes, traemos grupos grandes de alcaldes y los capacitamos respecto a cómo se debe hacer el recojo de información, cómo se debe empadronar correctamente, cómo se deben hacer los filtros, pero además el MIDIS cuenta con un sistema de supervisión de esta información que es relevante para nosotros. O sea, tenemos un sistema de muestreo que nos ayuda a revisar toda esta información y justamente a reducir los problemas de filtraciones. Hemos encontrado algunos temas de fraude que siguen su proceso, pero también hemos puesto algunos candados y mejoras al manejo de información, cruce de base de datos, que es importantísimo en el país, y con eso hemos podido limpiar nuestra base de datos que administramos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hay un tema específico al cual creo que le dedica usted mucha energía, que es el tema de la desnutrición y la anemia en particular. Tengo entendido que ha sido invitada a viajar a la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos a Roma dentro de 2 semanas, en donde tendrá que exponer las políticas que vienen implementándose en nuestro país. Explíquenos, por favor, qué es lo que espera usted de esta reunión con la Junta Ejecutiva del PMA en Roma. A ver, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es una junta que se hace a nivel mundial y que recoge a 36 países del mundo, en donde el Perú esta vez ha sido invitado como, un invitado especial para exponer su Programa Mundial de Alimentos para los próximos 5 años, 2018-2022. Esto pone al Perú en la vitrina de los países del mundo porque han identificado que Perú está comprometido y ha asumido un gran liderazgo en la región para afrontar un problema que es hoy crítico para muchos de los países del mundo, que es la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Perú ha tenido importantes resultados en los últimos años en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, mientras que la anemia creo que más bien hasta ha aumentado un poco, ¿no? La anemia se redujo de 60 a 40% y en los últimos años ha aumentado. Es un tema muy sensible porque además hay que reconocer que no distingue niveles socioeconómicos, es un tema que afecta a todos. La malnutrición es un tema que no solamente
ve el tema de la desnutrición crónica infantil, sino temas de anemia, sobrepeso y obesidad. Tenemos muchas caras de la malnutrición y en ese sentido es importante que Perú se comprometa como país. Hoy Perú está en los ojos del mundo y esta reunión es muy relevante y aquí Miguel me puede complementar, porque además de aprobarnos el plan, Perú va a poder levantar fondos importantes para poder viabilizar este plan que nos van a aprobar. Fondos extrapresupuestales. Extrapresupuestales de países que están dispuestos a financiar la estrategia Perú para la lucha del hambre cero. Como donación, Miguel. Señor Barreto, cuéntenos esas buenas noticias, por favor, y díganos antes, ¿dónde es que ha visto usted programas de lucha contra la anemia que hayan funcionado rápidamente? Quiero empezar diciendo una cosa. El problema de la anemia no es un problema del Perú. Es un problema muy regional que está muy vinculado básicamente a lo que nosotros llamamos hambre oculta, que es la falta de micronutrientes en la dieta regular de la población. Básicamente hierro y folato. ¿Qué significa esto? Que a medida que la gente, y es un fenómeno paradójico, porque en América Latina hemos reducido la desnutrición crónica en casi 20 puntos en los últimos 30 años a través de diferentes programas a nivel de cada país, incluido el Perú. Pero ha subido la anemia, ha subido la obesidad y el sobrepeso. Claro, uno puede ver una persona gorda, anémica. Sí, absolutamente. Lo que ha ocurrido es que, de manera paradójica, repito, y no estoy diciendo que eso es malo o es bueno, es empírico, es una situación real, es una evidencia concreta, es que a medida que la gente gana más, come peor. No se preocupa por comer adecuadamente. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el Perú es de qué manera podemos cambiar hábitos a través de campañas masivas. Y hemos trabajado con el gobierno, hemos hecho, por ejemplo, un programa de televisión que se llama Cocina con Causa, que lo emite Canal 7 todas las semanas, para poder acercar a la población a productos que sin incrementar el costo diario de lo que ellos gastan por comida, puedan comer mejor. Que sí, verdad, en Estados Unidos el mayor consumidor de fast food es la gente pobre. Es cierto, es cierto. Y es un fenómeno que se está dando en toda la región, pero particularmente en el área urbana y periurbana, ya no tanto rural. O sea, el problema de la malnutrición ya no es rural, es urbano. Y el gran problema a largo plazo es que no solamente es un tema ético, moral, está generando un problema de costo de salud altísimo en los países. Hemos hecho un estudio nosotros. Tienen mucho trabajo por delante, no le quitamos más tiempo, tienen que asistir al seminario organizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministra Molinelli, yo le ruego que nos visite cuando vuelva de Roma para que nos dé las buenas noticias sobre ese dinero complementario que se ha invertido en la lucha contra la anemia en nuestro país. Gracias por sus informaciones, señor Barreto, y esperamos que si va usted a Roma sea funcionario internacional, pero también camiseta peruana. Si se puede, la vez. Es el mayor orgullo que tengo. Muchas gracias por decírnoslo. Buenos días, gracias por su presencia. Son las 8:59, hacemos una pausa, titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.